Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a The Insider, este espacio donde tú y yo podemos hablar acerca de los tópicos más importantes y que tú te puedas llevar el máximo valor de estas pepitas de oro, que yo sé que si tú lo aplicas en tu día a día, te va a poder servir de mucho. Y el día de hoy vamos a hablar con una persona muy importante, una persona que sabe mucho acerca de gestión de equipos de alto rendimiento, sabe mucho acerca de cómo poder desarrollarnos como personas y ha ayudado a cientos de personas a poder cambiar sus vidas. Así que el día de hoy nos está acompañado nada más y nada menos que Luis Abanto. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, me encanta tenerte aquí y por favor, preséntate a todos los muchachos que nos están viendo o nos están escuchando el día de hoy. Hola Bruno, encantado de poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y emocionado de poder platicar y poder contribuir o sumar valor en las personas que vayan a ver este podcast desde donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Luis Abanto, yo soy de Lima, Perú. Actualmente tengo mi empresa Líderes de Impacto Mundial, donde forjamos habilidades de alto valor para los líderes y no solamente eso, sino que también trabajamos en sus hábitos, en las herramientas, las estrategias para que ellos puedan llevar su mensaje al mundo a través de sus dones y talentos. Tengo más de 11 años siendo independiente y en este camino pues he podido emprender varios negocios. He metido la pata muchas veces, he fracasado en grande también, pero el hecho de nunca haberme dado por vencido y de constantemente trabajar en uno mismo ha hecho de que hoy en día haya cosechado grandes resultados y con mi empresa podamos servir a miles de líderes alrededor de más de 15 países. Pues sí, me ha gustado mucho. Con Luis nos conocemos hace poco, hace un par de meses ya llevando un entrenamiento de ventas junto con Gran Cardón. Y me encantó mucho saber sobre la trayectoria y cómo él ha trabajado, también sobre los altibajos que ha podido tener. Y recientemente también me ha encantado poder ser partícipe del lanzamiento de tu libro donde hablas sobre cuáles han sido esas experiencias que te han podido ayudar a crecer o a sacar el máximo provecho de pues todo lo que te ha podido pasar. Nos comentabas que también comenzaste de manera muy humilde, comenzaste también estudiando en la universidad y que ahora totalmente ya te evocas a lo que es el negocio de poder ayudar a equipos, ya sea en el tema de ventas, en el tema de desarrollo, en el tema de PNL. Efectivamente, yo estudié ingeniería industrial. Inicialmente quería estudiar ingeniería civil, pero no sé, algo me tiraba más para el lado de estar en contacto con la gente. Siempre me ha gustado relacionarme, socializar y desde joven me veía liderando equipos. Entonces elegí la carrera de ingeniería industrial y ahí pude tener una visión un poco más amplia de lo que son los negocios, las empresas. Y bueno, me sumergí en este mundo. Es por eso que decidí emprender también desde antes incluso de terminar la universidad. Y eso me permitió forjar habilidades por anticipado, ¿no? A veces las personas, estudiantes jóvenes, esperan a terminar la universidad para recién trabajar o esperan a tener suficiente dinero para emprender un negocio o la suficiente experiencia. En mi caso, yo he sido más atrevido. Desde muy joven, desde niño incluso, empecé a trabajar a los 8 años, 10 años, no por necesidad, sino porque quería saber lo que se siente tener mi propio dinero y quería sentir y saber también lo que mis padres hacen para ganárselo. Entonces, he vendido periódicos, he limpiado carros en las iglesias desde los 10 años, he limpiado casas, he hecho muchas cosas que la gente no ve o no se imagina, pero esas cosas me han forjado y me han permitido hoy en día valorar mucho mi tiempo, valorar mucho el ser independiente, el ser dueño de mi tiempo, tener mi empresa y hoy también ayudar a otros profesionales a que puedan ser independientes. Vale, eso suena genial. Entonces, justo también hablando sobre eso, hay muchas personas que piensan que al momento de poder estudiar o al momento de seguir sus carreras, luego de esto yo recién voy a poder comenzar a trabajar, luego de esto yo recién voy a poder entrar al mundo laboral, pero cada vez veo más a las personas que han tenido resultados o que tienen resultados que comienzan desde antes, que comienzan desde poco y no necesariamente en el ámbito que es mi carrera como tal. Y eso ayuda mucho a tener un panorama claro de cómo es el trabajo y a forjarte como persona. Cuéntanos un poco más acerca de tus primeros trabajos y también me gustaría que nos comentes acerca qué es la parte del tiempo que estuviste trabajando como mototaxista. Claro que sí. Bueno, tengo tantas aventuras que compartir. De hecho, en mi libro, La verdad que te hará libre, cuento a partir de niño, ¿no? De niño, creo que la primera lección que aprendí en mi primer trabajo, que vendría a ser cuando vendía periódicos, tendría 8 años, 10 años, así. O sea, era un niño que veía en las tiendas cómo la gente venía y se compraba
periódicos, y yo veía al dueño con mucho dinero, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención, decía, wow, esta persona es rica. Yo de niño, ¿no? Decía eso. Y me ofrecí para trabajar para él, para ayudarle a atender a sus clientes porque no se abastecía. En eso estuve ayudándolo por 2 semanas, pero después de las 2 semanas me pagó 15 soles. Y eso me dolió en el alma porque yo dije, ¿cuánto vale, o sea, cuánto vale realmente mi tiempo, ¿no? Porque imagínate, en 2 semanas es como si hubiera pagado un sol por día. Y yo le había hecho generar, atendiendo a la gente y todo, más de 100 soles por día. Ahí es cuando me empecé a cuestionar y dije, ok, ¿esto es lo que valgo realmente? ¿O esto es a dónde me llevaría si sigo trabajando en esto, ¿no? Así que decidí no continuar, sentí que era una explotación, pero aprendí ahí a entender de que uno tiene que hacerse más valioso para el mercado. Luego lo entendí, ¿no? Porque el mercado te paga según el valor que tú agregas. Luego cuando estuve trabajando también, ya tendría 10 12 años y estuve trabajando cuidando autos. Yo empecé a trabajar porque mi papá es carpintero y él iba a una parroquia, una iglesia en San Borja, y ahí van personas de clase media alta, gente con capacidad económica, con casas, con holgura económica, con Claro. bienes, autos modernos y todo lo demás. Y veía como en la esquina de la parroquia había estos de seguridad que cuidan los autos, pero que no se abastecía con tantos autos que llegaban. Él cuidaba las dos esquinas, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no ayudarle? Salí así sin que mi papá se diera cuenta y empecé yo a guiar a las personas para que estacionen su auto, para que lo aparquen ahí, en la vereda, ¿no? De la parroquia. Entonces yo empecé a parquearlos y lo hacía así de voluntad nada más. Tenía, como te dije, 10 12 años en ese trance. Y cuando lo hacía, pues la gente me decía gracias y entraba a la misa, salía de la misa y me daban mis propinas, algunos un sol, 50 céntimos, 5 soles, 10 soles, otras personas me daban billetes de $1 y así, así. Recuerdo que a los 10 12 años yo ya generaba en promedio por día, un promedio mínimo de 50 soles. Imagínate, o sea, hace cuánto tiempo, ¿no? Para un Entonces, niño, 50 soles, yo me imagino, va, y en ese tiempo claro, ya. ajá, y eso eso hizo de que yo trabajara mucho en el tema del trato con la gente, la buena actitud, de recibirlos, de atenderlos, de despedirlos. También me pasaron varias anécdotas fuertes ahí. Un auto tuvo un tema, unos choros, no sé qué hicieron, pero robaron un auto. Y también tuve un altercado ahí con el dueño del auto al salir de la boda, de una reunión que hubo. Pero bueno, gracias a Dios a mí no me pasó nada, menos mal no estuve en ese momento, porque si no, imagínate niño y impidiendo que un adulto robe. Pero bueno, así pasaron varias cosas. Las lecciones más grandes que aprendí ahí, bueno, aparte de generar esos ingresos y llegar a mi casa muy de noche, llegaba a las 11 a veces, 12 de la noche, y Siendo yo un niño, siendo niño, o sea, teniendo 10 años. ok. Llegaba con 50 60 soles lleno de monedas en mi bolsillo, y algo que quería hacer siempre era poder dar a mi familia. Entonces, recuerdo que siempre les llevaba un quequito, un molde de queque, una gaseosa, porque desde niño tenía ese espíritu de querer contribuir y apoyar en la casa, ¿no? Luego también empecé a ahorrar, mi mamá me ayudó para ahorrar, para comprar mis ropas, mis cosas con mi propio dinero, por supuesto, comprarle cosas para mi mascota. O sea, yo empecé a ser independiente desde muy temprana edad, desde los 8 años, como te digo. Y otra de las cosas que valoro mucho es que años más tarde, cuando volví en el 2015, o sea, teniendo ya más de 20 años, volví a esta parroquia, mira, tenía 10 y volví después de muchos años. ¿Qué pasó? Estaba con el padre me conocía en la iglesia, me vio, se sorprendió de lo mucho que había crecido, pero hubieron señoras que me reconocieron y me decían, tú eres el niño del carpintero que venía a cuidar los carros. ¿Cómo has crecido? Me dijeron, ¿no? Y eso para mí fue un, ¿cómo te digo? Un encontrar de emociones, ¿no? Y yo me sentí muy bien porque si empecé ahí no era para terminar ahí, sino era para crecer y avanzar, ¿no? Y gracias a eso hoy en día pude hacer muchas relaciones en San Borja. Un coronel que vivía al frente de la iglesia con su esposa me dieron trabajo para que cuidara su casa, para que la limpiara. Tenían 2 departamentos grandes y ahí empecé ya no a ganar menos, sino empecé a ganar más, me empezaron a pagar más. Entonces, es como uno va evolucionando en el camino, ¿no? Eso ha sido mi parte de niñez y adolescencia. He trabajado en más cosas incluso, pero ya cuando me hice adulto, creo que para mí nunca el dinero no ha sido un tema difícil de conseguir. Siempre ha sido un tema
qué tengo yo de valor para dar o cómo puedo hacer para servir a la gente y a través de eso, pues recibir algo, ¿no? Creo que Entonces, Claro, sí, creo que ahí ese enfoque o lo último que acabas de decir me parece muy importante como para poder llevarnos, digamos, el resumen más importante de toda esta historia, que ha sido la trayectoria desde que tú comenzaste con estos pequeños trabajos, esos que fueron muy chiquitos, era el enfoque sobre todo que tú habías tenido. Creo que, y eso, ahí me corriges, pero creo que tú siempre estabas buscando cuál es el siguiente paso a seguir después de cada uno de los trabajos que tú estabas llevando. totalmente, Y totalmente. también yo veo por la parte de muchos jóvenes, jóvenes me refiero a adolescentes, jóvenes menores de 18 años y hasta las personas que todavía siguen en la universidad, que Ujú, tienen ese espíritu de poder trabajar y que muchas veces dicen, ok, voy a tener que trabajar gratis o voy a tener que pagar derecho de piso, por ejemplo, ¿no? Pero a veces ujú, sin el enfoque correcto, muchas veces puedes ser explotado, muchas veces puedes simplemente estar trabajando en el lugar equivocado, pensando que vas a tener algún tipo de resultado cuando no es así. Y yo rescato bastante lo que tú estás mencionando hasta aquí, que siempre estabas buscando el siguiente paso y siempre estabas con esa pregunta de cuán valioso puedo ser o mejor dicho, cuán valiosa puede ser mi hora y cómo puedo hacer yo que mi hora valga mucho más. ujú, Creo que eso es bastante importante porque así podemos evitar varias cosas. Uno, creo que es el estancamiento que muchas veces también mata el ánimo que nosotros podemos tener y nos hace tener también esperanza, esperanza de lo que vamos a querer lograr o estar emocionados de nuestro siguiente paso. Así que continuando entonces hasta aquí, tú ya llevas este tipo de trabajos, ya pasemos tal vez al tiempo en el que estabas en la universidad, que creo que para ti fue un parteaguas de lo que era, cómo estabas llevando tu vida antes, cómo veías y cómo pudo cambiar. ujú. Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, en la universidad, como todo joven, bueno, los primeros 2 años estaba enfocado en mis estudios, pero también tienes compañeros que les gusta la diversión, celebrar, salir, bailar, las fiestas, la comida, entre otras cosas, ¿no? Y recuerdo que yo ya había vivido esas etapas de joven, o sea, a los 15 y 16 años, sabía lo que es ir a una discoteca, a una fiesta, había vivido etapas a temprana edad y en la universidad no me llamaba tanto la atención. Pero llega un momento en que tanta presión social o tanta, a ver, tantas amistades que lo hacen, yo llegué a caer nuevamente en ir a estos juegos, salir, estar ahí, ¿no? Bailar, por ahí unos traguitos por aquí, por allá, los videojuegos y más, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en el año 2011-12 yo estaba ya en el segundo o tercer año de la universidad. ¿Y qué pasó? De que había acumulado malos hábitos, ¿no? Llegué a pesar 90 kilos por el exceso de comida que ingería y la comida que no era saludable. Aparte de eso, emocionalmente no me sentía bien, mi autoestima estaba baja, mi energía estaba decayendo. Tenía 22 años más o menos. Y aparte de eso, también mis relaciones no eran las más correctas. Buscaba agradar a la gente, había terminado una relación con una pareja en aquel entonces y no me sentía nada bien. A veces cuando uno pasa por estas situaciones, pues se acoge o se aferra en algo, en la diversión, en las salidas, los amigos, las fiestas, los tragos. Gracias a Dios nunca he fumado nada ni me he metido cosas. Pero sí en los videojuegos, por ejemplo. Mis placeres han sido las fiestas, las salidas y también los videojuegos. Entonces, esa etapa hizo de que todos esos malos hábitos o viejos hábitos se acumularan en mí y al acumularse pues vi la pesadilla en el presente, ¿no? Vi la pesadilla, me refiero a que empecé a perder muchas cosas valiosas, mi mamá también cayó delicada de salud y mis finanzas también estaban en rojo. Entonces ver ese dolor y sentirlo y vivirlo a los 22 años más o menos, hizo de que yo tomara conciencia y diga, oye, tengo que hacer un paro acá porque si no, ¿cómo voy a terminar, no? Entonces, eso es lo que me llevó a mí a ser consciente de muchas cosas y reconocer que no sabía nada de nutrición, no sabía nada de relaciones, no sabía nada de finanzas. Podría saber algunos cursos que me habían enseñado en la universidad, pero de otras cosas no sabía nada. Entonces, reconocer que también debo ser enseñable y que debo de buscar ayudas de quienes sí lo han superado y lo han conquistado esos retos, ¿no? Así inició mi travesía de renunciar a luego de 4 empleos en los que trabajé sin aún haber terminado la universidad
renunciar de la última empresa el 4 de julio de 2012 y empezar a ordenar mi vida. Desde ahí ha sido toda una nueva aventura, ¿no? Claro. Entonces, y una pregunta que aquí me cae la duda, muchas de las personas también que nos pueden escuchar, o muchas de las personas que estén allá afuera, eh, no todas, por supuesto que sí, pero se dan cuenta o nos hemos dado cuenta de que en cierto momento no estamos haciendo las cosas correctas. Por ejemplo, en el caso tuyo, en el tema de la universidad, con las relaciones, con los amigos, malos hábitos, tú te diste cuenta en un momento y decidiste cambiar, pero hay muchas personas, como lo comento, que en vez de eso se dan cuenta del problema, pero es difícil para ellos el perdonarse o el realizar el cambio de esos hábitos. Y es más, en vez de que eso sea tal vez un empuje de decir, oye, estoy fallando hasta aquí, le estoy cagando totalmente, no está yendo muy bien por mi culpa, porque al final, en muchos de los casos, si no es en todos, uno es responsable de lo que está haciendo, pero en vez de que Ujú. eso sea un cambio para poder buscar cambiar los hábitos, cambiar la situación, moverte del lugar donde estás, comienzan a victimizarse y más que victimizarse también a ser culpables, o sea, asumen la responsabilidad pero de una manera mal enfocada, digamos. ¿En algún momento fue para ti un problema el perdonarte a ti mismo por los errores que cometiste? Claro ¿Supiste, que sí. supiste llevarlo? ¿Cómo lo Sí, manejaste? claro que sí. De hecho, al comienzo voy a responder algo que no me has preguntado, pero sí para que las personas que escuchen se den cuenta. O sea, ¿por qué es que yo me hice consciente, lo que tú decías, ¿no? ¿Qué hizo de que yo me hiciera consciente y que quiera cambiar? Lo que hice fue rodearme de gente que lo tenía todo en la vida. O sea, que tenía salud, que tenía abundancia económica, que tenía una familia súper unida, que tenía buenas relaciones, que tenía el estilo de vida que yo te quería tener. Y rodear y tener cercanía a ellos, o verlos al menos, hizo de que yo me preguntara qué estoy haciendo, dónde estoy ahora y cuánto tengo por trabajar, ¿no? Eso fue fundamental, rodearme de personas mayores, que no sean tan mayores tampoco, pero que tengan empresarios, emprendedores y todo eso hizo de que yo eh, no me comparase con mis amigos que estábamos casi todos en lo mismo, sino que me inspirara de estas personas, ¿no? Para poder aprender de ellos. Ahora, una vez que me hice consciente, tú preguntabas si algunas personas lo usan como impulso, otras personas lo usan para culparse, ¿no? Claro que al comienzo te sientes frustrado de repente porque yo me sentí frustrado por el tiempo que había perdido, por el tiempo que había regalado los videojuegos, otras cosas, tantas horas, tanto dinero dado por tratar de agradar a las demás personas y al final no lo podías hacer. Entonces, yo dije, ya estoy harto, ya me cansé, o sea, ya basta, ya no más, ya no más. Llegué a ese punto de quiebre y ahí es cuando, o bien, o me quejaba y lloraba como víctima o me hacía responsable, ¿no? Entonces, yo elegí hacerme responsable, gracias a Dios, en aquel tiempo. Desde el 2009 vengo escuchando a Jim Rohn, conocí a Jim Rohn, un mentor de liderazgo de Tony Robbins, de otros, mentor de mentores. Y yo desde el 2009, esto pasó en el 2012, pero en el 2009 yo ya venía escuchando a Jim Rohn, leyendo sus libros, escuchando sus audiolibros, leyendo muchos libros, capacitándome y creciendo en eventos de crecimiento personal. Y estos eventos hicieron de que yo me enfocara en la solución más que en el problema. Esa filosofía de vida hizo de que yo tenga la psicología de, no de víctima, sino de dejarme de vainas y ponerme a tomar acción y ordenar mi vida, ¿no? Y no quise darlo todo de golpe, sino que empecé por lo básico, por mi salud física, luego por mi parte mental, emocional, y así fui avanzando, avanzando, avanzando en distintas áreas, ¿no? Sabía de que no podía ser una persona que se victimiza y que culpa afuera, sino que tampoco culparse a sí mismo, sino hacerse responsable. Yo no uso la palabra culpa en mi lenguaje, sino que al contrario, me gusta hacerme responsable. Ujú. Claro. Wow, que bastante, es muy interesante. Y justo ahí creo que entraríamos también al tema de la parte de tu libro, esta sección donde hablas acerca del balance, acerca de tener cada una de tus áreas en orden. Me gusta mucho y justo antes de nosotros conversar esta reunión, justo lo estaba hablando de que esa analogía que tú ponías en tu libro acerca de la mototaxi,
acerca de cómo este vehículo tenía que tener cada una de las llantas en orden, como también Tony Robbins, que es también un coach muy conocido, hablaba acerca de cómo tener una mesa en orden, cómo tener que las cuatro patas tienen que estar al mismo nivel, a la misma altura y para que pueda ser estable, para que te pueda sostener. Así Ujú. que me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, que tuviste que darte cuenta de en qué estabas mal, en primer lugar, y luego de esto saber que tenías que comenzar, aunque sea uno, por las áreas que al final iban a poner estable tu vida, Ujú. comenzando con el tema de la salud en tu caso. También me comentabas antes de que tú estás con sobrepeso en ese tiempo y que Sí, poco a claro. poco fuiste cambiando tus hábitos. Así que, ¿cuál sería tal vez para ti y que también las personas que nos están escuchando puedan llevarse el máximo valor de cómo poder ir cambiando esos hábitos? O sea, ya hasta el momento ya hemos reconocido que tenemos un problema, nos estamos haciendo responsables, pero ya necesitamos, digamos, tener acción en lo que necesitamos cambiar. Sí, bueno, ahí es buscar siempre un referente, ¿no? Yo ahora ya no busco perder el tiempo en encontrar la fórmula o el secreto mágico, ¿no? Yo ahora prefiero buscar a los referentes en cada área. Así que si tú quieres forjar un hábito, ya sea de hacer deporte, de comer saludable, no sé, de leer, entre otras cosas, busca a quien ya lo hace, ¿no? Y ten proximidad a esa persona, obsérvalo, cómo se comporta, cómo es su ritual diario, ¿no? Eso es lo que yo empecé a hacer. Entonces, en mi caso, yo para construir hábitos, lo primero que hago es buscar ese referente y empezar a modelarlo, ¿no? Hacerle preguntas si es que lo tengo cercano o inscribirme o pagar el precio que tengan que pagar para poder estar en un grupo, porque iniciar algo solo hay que tener demasiada disciplina, compromiso y fuerza de voluntad, y a veces no siempre esto te acompaña. Pero cuando tienes una comunidad, una tribu de apoyo y también un coach que te pueda dar feedback, retroalimentación, te rete, te desafíe, te estire a ir por más, eso te hace crecer. Entonces, si alguien busca forjar disciplina en cualquier hábito, observen y estudien más a los atletas de alto rendimiento, porque de ahí vas a aprender muchísimo. Estas personas son las más disciplinadas que existen. Entonces, yo empecé a tener esa proximidad, a observar más a ellos. Ahora lo hago más que nunca, incluso, aun cuando ya tengo muchos hábitos formados, pero aprendo mucho de su mentalidad, de su psicología. Y algo que aprendí es a iniciar un hábito, no para terminarlo en 21 días o 66 días, como dicen algunos libros. Yo el hábito que hago, lo hago hasta el último día de mi vida, si no, no lo hago. Entonces, eso es muy importante, de que uno también celebre victorias diarias, también se recompense en el camino y que no sea tan duro con uno, sino que también es importante escuchar a tu cuerpo. Hay personas que son muy drásticas y muy radicales y duras consigo mismas y a las finales en vez de anclar placer, anclan dolor y luego ya le anclan tirria al volver a empezar algo, entonces ya lo dejan simplemente. Ahí me cabe la duda de cuándo es que una persona, y te lo pregunto así directamente porque tú también te encargas de poder ayudar a las personas, cuándo uno es, digamos, tiene que ajustar la correa consigo mismo y cuándo perdonarse nuevamente a ese tema, o volviendo al tema, ¿no? Cuándo ser comprensivo tal vez, o sea, decir, ok, fallé, sí, está bien, o ya es suficiente, ¿no? ¿Cómo manejar ese balance entre me recompenso porque sé que estoy aprendiendo y que voy a fallar de todas formas, pero no, necesito también ser disciplinado, también necesito ir por todo, también necesito ir a ganar muchas veces, no ir a no querer jugar o a no perder, que es muchas veces muy diferente, ¿no? ¿Cómo manejar ese balance o las personas si te Mira, hablan acerca de ese tema, cómo lo han manejado hasta ahora? mira, yo personalmente tengo metas muy grandes y no siempre logro los objetivos y las metas que me propongo, pero pienso tan en grande y actúo en grande, o sea, actúo, me comprometo en grande, que independientemente de que lo logre o no lo logre, yo me siento bien conmigo mismo porque di lo mejor de mí en todo lo que hago. Entonces, eso ya es parte de mi ADN, ya está en mí. O sea, no siempre cumplo las metas de números propuestos, de ventas, de producción, de financieras. No siempre las cumplo, pero tengo objetivos mucho más grandes. Entonces, ¿qué pasa de que yo no es que me esté latigando si es que no lo cumplí o que me siento un fracasado, un frustrado, para nada.
para nada, para nada, para nada, porque aprendí eh, que uno tiene que aprender a también a darse amor, ¿no? O sea, el amor no me lo va a venir a dar nadie allá afuera. No voy a estar esperando a que alguien venga y me lo dé, o el cariño o que me dé una palmadita en la espalda. Yo mismo me doy ese cariño, ese afecto, ese aprecio. Y me pongo a pensar en el mismo Jesucristo, incluso cuando Él corregía a la gente desde el amor. Entonces, ¿quién soy yo para yo corregirme con dureza, con eso, ¿no? O sea, yo puedo disciplinarme, pero no necesito latigarme o vivir en una vida de dolor y de estrés para poder recién cambiar. O sea, yo solito me autodisciplino, me automotivo, me autodesarrollo, ¿no? Entonces, eso. Y el tema de la celebración y permitirme recompensarme, claro, o sea, siempre celebro, pero no celebro desde el punto de gastar mi dinero y en otras cosas, o comprarme cosas por anticipado, o no. Hay algo que dice, ¿no? Pospon la gratificación inmediata. Yo concuerdo con eso, por supuesto. La gratificación inmediata, por ejemplo, es, ok, ayer, por ejemplo, me entraron casi 6.000 soles en una venta nada más, en una venta. Y yo digo, uy, ya, voy a gastarme al menos el 10%, 600 soles en una salidita, o me compro algo. Podría hacerlo, ¿ves? Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque ahorita yo no estoy pensando solamente en mis placeres temporales. Tengo una empresa, tengo 10 trabajadores y aparte ver las utilidades y vienen muchas cosas ahora para fin de año, entonces ya no es solamente pensar en mí. Sin embargo, sí me permito salir, tomarme un café con alguien, ir a buenos lugares, a bonitos restaurantes, o compartir, pasar momentos de calidad, o centrarme a ver una película o ir al cine con alguien, etcétera. O sea, me permito esas cosas. O simplemente también invertir en algún programa de formación, curso, y así me recompenso yo porque quiero hacerlo, me lo gano, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un viaje, por ejemplo, a Colombia, me voy casi un mes, y una de las maneras de recompensarme para cerrar mi año es eso, yéndome a 2 capacitaciones con Gran Cardón, con Vilma Núñez allá en un mastermind voy a estar como 5 días con ellos. Y no solamente va a ser un viaje de estudio, sino va a ser un viaje para poder diseñar mi siguiente año, planificarlo, poder hacer negocios con otras personas, poder conocer, dar de mi valor. Entonces, así son las maneras de que yo me recompenso de constantemente, ¿no? Día tras día. Vale, vale, me encanta cómo lo estás manejando. Entonces, y continuando entonces con esa idea, para ti, ¿cuál sería entonces la definición de amor propio? Para tener un poco más claro. Esa parte de amarnos, ¿cómo lo describirías tú? ¿Cómo es la perspectiva que tú tienes acerca de ello? El propósito de la vida de cada ser humano en la tierra es desarrollar nuestra capacidad de amar. Ese es el propósito, a eso hemos venido. Dios te creó a ti y a mí porque nos ama. Él nos crió, y nos trajo aquí a la tierra para darnos de su amor. Solo que a veces nosotros obstruimos esa obra. Y si Él nos creó para darnos de su amor y nuestra capacidad también de nosotros de amar, a veces es así cuando empezamos. Todo en la vida, Bruno, todo, absolutamente, todo lo que pasa en tu vida es para que tú desarrolles tu capacidad de amar. Así como tenemos capacidad para las matemáticas, así como tenemos capacidad para la tecnología, somos más capaces de resolviendo problemas, ¿ya? Así como tenemos capacidad y pericia para manejar un auto, capacidad para cualquier cosa o para hablar en público, todas estas capacidades ya, también hay algo que se llama capacidad de amar y amar sin medidas. Ese es el principal propósito que tenemos todos aquí en la Tierra. Entonces, ¿cómo la desarrollo? ¿Cómo hago que ese amor propio se desarrolle? De muchas maneras. Yo sé que todo lo que pasa en mi vida, independientemente me guste o no me guste, o esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es justamente para eso, para yo desarrollar mi capacidad de amar. Si viene alguien y me dice, por ejemplo, opiniones ajenas de personas que se ríen, que hablan a espaldas de ti y todo, ok, yo lo veo. Eso es una oportunidad para que yo desarrolle mi capacidad de amarlos a ellos. Y también a mí mismo. Las cosas que no me salen bien, a veces que de repente, como te dije, no siempre me salen las cosas todos como yo quiero. Y es, ok, ¿cuánto amor te das a ti? ¿Cómo desarrollas, cómo manejas y gestionas esa situación, ¿no? Entonces, yo constantemente, una de las maneras de desarrollar mi capacidad de amar es nutrirme del amor divino, de Dios cada mañana en mi ritual mañanero a través de la oración, a través de meditar la palabra. Hoy día me desperté a las 3 de la mañana y estuve hasta las 4:15 ahí, escuchando el Evangelio, meditándolo. Y mira, me desperté súper temprano. Dios así quiso, sin despertador ni nada.
y estuve ahí, estuve ahí, estuve ahí. Luego, otra manera de amarme a mí mismo es justamente cuando estoy en la ducha, me digo palabras bonitas, me toco el corazón, me abrazo, yo estoy duchándome y estoy llenándome de amor. Cuando me miro al espejo, cuando me echo mi perfume, cuando, ¿me entiendes? Cuando me pongo la ropa que quiero ponerme. O sea, hay muchas maneras. Cuando simplemente abro la ventana y puedo sentir la melodía de los pájaros o escuchar las olas del mar o ver el sol y apreciar la belleza de la naturaleza, yo me muestro y me doy amor y siento el amor divino que viene hacia mí de múltiples formas, en todo momento, ¿no? Entonces, eso es una práctica diaria. No es que tengo que esperar a que alguien venga y me diga te amo o esto que lo otro, no. Yo me doy ese amor y en la vida dice que uno no puede dar lo que no tiene, no puedes compartir lo que no sientes. Entonces, primero yo soy amor porque sé que el Señor me creó a su imagen y semejanza y porque me ama, me regala el poder respirar hoy en día y estar hablando contigo. Me regala la oportunidad y la posibilidad. Entonces, ¿cómo no amar la creación de Él? Pues bien, gracias Luis por compartirnos entonces cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de cómo nosotros podemos sacar lo mejor de nuestras vidas, cómo podemos querernos un poco más, desde las formas más básicas posibles, desde lo más pequeño, desde el agradecimiento constante de la oportunidad que podemos tener cada día de poder caminar, poder respirar y tener una oportunidad más de poder simplemente corregir los errores si es que tuvimos alguno y hacer las cosas bien. Cuéntanos, por favor, continuando entonces con el tema, continuando con la trayectoria que tú has podido tener, ya después del tiempo de universidad, entiendo que también ya tú te estás dedicando o decidiste dedicarte después de los trabajos que tuviste a ser independiente totalmente. ¿A cómo actualmente comenzaste ya a desarrollar esta empresa que se llama Líderes de Impacto? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo lo estás desarrollando hasta ahora? Y sobre todo también que nos puedas hablar de cómo podemos llegar a ser buenos líderes para muchos que tenemos ya sea un puesto directivo, que tenemos un sistema de ventas donde somos líderes de ventas o somos jefes de algo o somos una persona que lleva una empresa micro o una empresa más constituida. Bueno, en mi caso, yo como es que forjé líderes de impacto mundial. Antes, de hecho, yo había emprendido haciendo redes de mercadeo, había puesto también gimnasios en sociedad. Ya tenía cierto recorrido, más de 7 años, intentando una u otra manera, probando, sumergiéndome. Aprendí a vivir netamente de eso, de estos otros negocios, pero la pandemia hizo de que pensáramos diferente, así que tuve que liquidar varios de estos negocios y quedarme así, out, cero. Ahí es cuando uno tuvo que quemar sus barcos y decidir mejor qué tipo de inversiones hacer. Recuerdo que en ese momento me dije a mí mismo, ¿no? Esto no me va a tomar por sorpresa. Yo ya había pasado 7 años de subidas y bajadas, así que más bien me sentía que era capaz de poder manejar la situación y aposté por invertir en mí, todo mi dinero. O sea, así literal te digo que me quedé con 5 soles en el bolsillo, así, tenía 60 soles y lo último, toitito, hasta el último dije, no, apuesto totalmente por mí. Tenía inventario, tenía productos, tenía todas estas cosas, pero no sabía, no podíamos salir. Y aposté por aprender marketing, por aprender cómo desde mi casa poder llegar a más personas, porque tenía un negocio local. Y eso hizo de que luego de haber llevado tantos programas, cursos, formaciones, me sintiera con el vaso lleno, en mi caso, me sentía con el vaso lleno de conocimientos, de información, de cursos, de talleres, de todo lo que había llevado, libros que había leído, entre otras cosas, que ahora me sentía en la responsabilidad de vaciar el vaso. Pero para vaciar el vaso requería aprender de marketing digital, requería aprender de hacer un marketing con propósito, aprender a vender más en línea y llegar a más lugares. Así que hice mi plan de trabajo. Recuerdo clarísimo en los primeros 10 días de la pandemia, en el año 2020, y ahí es cuando en esos 10 días le di con todo a mi plan, con todo, diseñé todo lo que iba a hacer en el año. Y fueron mis mejores meses, los primeros meses, mayo, junio, hasta julio, en los cuales llegué a facturar mucho más de lo que antes facturaba, incluso trabajando en mis gimnasios y en las redes de mercadeo. Yo no lo podía creer, pero ahí me di cuenta de que esa actitud de, nuevamente, hacerte responsable hace de que tú innoves y te actualices, ¿no? No esperes a que la vida te zamaquee y por otro lado también, no esperes a que las cosas se pongan críticas para recién actuar. Yo desde el primer día tomé esa actitud. En ese interín de buscar llevar mi mensaje y mis conocimientos al mundo, de vaciar mi vaso, es que aprendo más de marketing, le metí mucha masividad y la gente notaba mis resultados. Me escribía, me preguntaban, Luis, ¿cómo estás haciendo para tener más ventas, tener más resultados? Luis, quiero que me enseñes a construir hábitos. Luis, ayúdame con esto, con estos retos. Me sentía muy conmovido también por la necesidad de la gente, el dolor que pasaban por el tema del COVID. Es ahí cuando empecé a hacer talleres, recuerdo, para compartir lo que yo había aprendido, talleres de lectura, talleres de marketing digital, talleres, distintos talleres, y lo hacía gratuito pensando en querer compartir y no ponerle barreras a nadie.
nadie, sino que el que quiera que esté, ¿no? Y daba mi tiempo, daba horas de mis conocimientos, incluso que a mí me había costado, y lo daba gratis. Todo ese 2020 era una manera de devolverle a la vida lo que me había dado. Con lo que había ganado antes en mi negocio, en esos meses que te dije hasta julio, llegué a juntar un cierto monto y era o lo guardas o lo invierto. Lo guardas para esas épocas de invierno o lo inviertes. Yo soy de las personas que apuesta todo o nada. Yo aposté todo nuevamente, me certifiqué como coach en PNL avanzada. Esto fue fascinante porque pude encontrar más herramientas para poder ayudar a la gente en su psicología, en su mentalidad, en su comportamiento humano. Eso de que se me abrieran más puertas después, porque la gente me buscaba para que yo les dé asesoría, coaching y más. Y yo empecé ya a cobrar incluso antes de estar certificado. Ya daba asesorías, coaching uno a uno en línea a mucha gente, ¿no? Porque querían ayuda emocional, querían ayuda con sus metas, sus objetivos, sus relaciones. Y yo ya había pasado por mucho de eso en los 7 años anteriores, pero ahora tenía más herramientas y estrategias y sobre todo estructura, un paso a paso, una guía para ayudar. Así fue que una persona luego, ya casi a fin de año, me dice: Luis, quiero que me ayudes con tus retos, con los hábitos. Yo ya había llevado cursos con Tony Robbins, había llevado 3 programas de formación con él, lo cual que me ayudaron mucho en el trabajar en mis creencias, en mi psicología, en mis valores, en mis metas. Y esta chica me pide ayuda. Y como es cuando yo le pedí a Dios, Bruno, le pedía de que él me mostrara la posibilidad para poder contribuir en más personas. Que ya no quería hacerlo en chiquito, quería hacerlo en grande. Y gracias a pedir eso, pues viene esta persona disfrazada de eso que yo pedía. Yo estuve atento y le planteé hacer una comunidad, el Club de las 5 de la mañana, en lo cual nadie más sabía. Yo ya lo había hecho solito por 66 días, tenía el hábito de despertarme antes de las 5 de la mañana, de ejercitarme, meditar, leer, todas estas cosas. Entonces dije, esta es una posibilidad para ya no hacerlo solo yo, sino que hacerlo con un grupo de personas. Y de paso ayudaba a mi amiga y a otras personas que me habían pedido en el interín de ese año. Y así fue como tomé la decisión de hacer esta obra de contribución para el mundo. Y todo el 2021 hice el Club de las 5 de la mañana gratuito. Y no lo hice de lunes a viernes, lo hacía de lunes a domingo, incluidos feriados. O sea, no había día que no lo hiciera. Muy pocas personas tienen esa valentía, esa disciplina, ese enfoque, esa consistencia de poder hacerlo un año entero. Mucha gente empieza algo por querer copiar algo, pero no se sostiene en el tiempo. Me comprometí en público y dije que lo iba a hacer un año entero. Y así fue. Entonces en ese año, wow, fue maravilloso porque gracias a las redes sociales, a los medios sociales, la gente empezó a invitar a otras personas y yo no tenía que hacer eso. También, claro que lo hacía. Era el líder y les guiaba en sus hábitos y todo. Y lo hice gratis. Mucha gente aprovechó, mucha gente entró de curiosa, mucha gente no continuó. Pero los que continuamos, que fuimos algo de 60, 70, hasta 80 personas, que estuvimos casi todo el año, diario que nos conectábamos, nos hicimos como una familia, ¿no? Hicimos muchas obras, muchos proyectos. Yo les compartí más de lo que yo sabía en todos estos años y algo que me gustó fue que en ese periodo de tiempo llegamos a tener una comunidad de más de 10 países, gente comprometida entre profesionales, dueños de negocio, empresarios, líderes de comunidades, entre otras personas. Y era como que me hicieron publicidad a mí, ¿no? Y al club de una forma gratuita. O sea, yo no tenía que hacer eso. Ellos mismos me reposteaban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Usé esta oportunidad para poder dar de mis dones y talentos, pero aparte de eso, para poder ayudar a la gente y poner en práctica los conocimientos que tenía, ¿no? Recuerdo que yo hacía sesiones de coaching en vivo, daba talleres, o sea, siempre estaba orientado en la gente. Nunca hice esto por un tema de monetizar, pero la vida no se queda con nada y bueno, en el camino la gente me pedía que les dé asesorías a sus hijos, coaching a ellos, mentorías a ellos, que diera talleres para adolescentes, para niños, que sacara mi curso de lectura y que les capacitara a todos, que les haga una promoción irresistible. Uf, fue un año del 2021 muy maravilloso. Empecé a facturar mucho más producto del servicio, el valor que daba a través de mis cursos, talleres, mentorías, programas y demás. Y ahí decidí hacer la universidad con Tony Robbins, la academia de liderazgo con él. Invertí en mentorías que valían decenas de miles de dólares y esto hizo que yo me hiciera más profesional a la hora de crear mis programas de formación, porque ya tenía una estructura más clara, ya no era hacerlo por motivación y por impulso, sino ya tener un plan claro. Y eso fue el 2021, que la comunidad creció, viajé un mes entero a México, conocí a la gente allá, mi comunidad allá, en vivo y en directo los conocí, hice programas en México también. Y en México, en noviembre,
me tomé el tiempo de diseñar mis siguientes años. Yo soy de las personas que planifica con anticipación, no espera el último día para hacerlo. Entonces ahí es cuando decidí, como había logrado mis objetivos antes de tiempo, quise dar el mes de diciembre a que sea un mes netamente de contribución, pero sabía que no lo iba a hacer solo, quería llegar a más personas y lo hicimos en comunidad juntos, hicimos muchas obras de contribución para personas y también para proyectos sociales. Donamos no solo dinero, sino talento, capacidades y mis amigos del extranjero se sumaron a este proyecto. Yo simplemente fui de la idea, lo puse sobre la mesa, organicé algo y todos se sumaron a esta obra de contribución. Entonces fue un año maravilloso, me atreví a pensar más en grande, me atreví a estirarme y a retarlos también a ellos a más. Y es así como sabía que el año terminaba y les dije a ellos muy claramente, ¿no? Que el siguiente año ya no iba a ser así, ¿no? O sea, porque ya había netamente de contribución. Yo igual, a pesar de que, como te dije, lo había hecho de contribución, generé ingresos, facturé bastante. Llegué a facturar $10,000 al mes ese año del 2021 de ganancias. Por el hecho de ver que mi gente también, la comunidad crecía, yo también tenía que crecer más y seguir invirtiendo en mí. Entonces, así es como le pido en oración a Dios que me dijera cuál era el siguiente paso. Yo soy de las personas que siempre pide dirección y en un sueño me reveló el nombre de la empresa, me reveló en un sueño de madrugada. Yo le decía, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo sirva? ¿De qué forma? Dímelo, ¿no? Entonces un día me desperté de madrugada y se me vino, ¿no? El mundo requiere líderes, algo que ha trascendido y va a trascender hasta el fin de los tiempos. En todo lado requieres líderes, en las escuelas, en las comunidades, proyectos sociales, universidades, trabajos, en la política, en todo lado requieres líderes. Y recordé cómo cuando yo estaba en el 2012 trabajando como empleado, yo renuncié porque no había liderazgo en las personas con las que trabajaba. Y yo decía, algún día voy a volver a enseñarles cómo hacerlo. Qué curioso, luego de 10 años después, yo estaba creando mi empresa, Líderes de Impacto Mundial. Y en ese sueño, Dios me reveló qué cosa quería que les dé, de qué forma, todo el plan de acción. Entonces, el 2022 ya teníamos la empresa, ya tenía mi comunidad Líderes de Impacto Mundial, ya no el Club 5AM, sino Líderes de Impacto Mundial. Y ahí ya fue a través de una membresía, ya fue otro cantar, ¿no? Ya fueron otros proyectos mucho más grandes en el cual mucha gente se empezó a sumar a la visión que yo tenía, a los valores, al propósito. Y hasta el día de hoy, mira, han pasado ya un par de años, ya van a ser 3 años y estamos más vigentes que nunca, creando más programas, más formaciones, retiros, eventos y llegando a conectar con más empresarios, que es lo que siempre quería, por el impacto, la influencia también, y juntos co-creando nosotros más. Así fue. Wow, qué genial, la verdad que ha sido todo un cambio y toda una experiencia la que tú estás contando de cómo pudiste llevar de ser pues empleado normalmente en una empresa hasta ahora ya tener una empresa más constituida. Cuéntame, ¿cómo fue para ti ser un líder o cómo fue la evolución tuya de ser el líder que eres ahora en ese interín desde que decidiste ya dar el paso a tener la empresa propia varios años atrás? ¿Cómo fue esa evolución de Luis que comenzó en ese momento? ¿Cómo fuiste mastereando, perfeccionando ese, digamos, liderazgo para poder tanto coachar a las personas que estaban a tu lado, coachar o guiar ese equipo de las 5 de la mañana, guiar actualmente a los empleados que llevas en tu empresa y pues las personas que de igual manera consumen los productos que tú ofreces? Yo creo que la vida me fue formando desde chiquito para eso. En ese momento no lo entendía, pero cobra mucho sentido después. Siempre en la escuela, mi opinión siempre era bien escuchada, la gente me respetaba, en la universidad igual. Me veían a mí como un líder y yo también me sentía un líder, pero quizás tenía el conjunto de habilidades que hoy en día tengo. Siempre fui de las personas de tratar a la gente con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho aprecio, de no tener que cambiar o ser otra persona para buscar agradar a la gente. Y mi madurez en el tema de liderazgo ha sido porque hace años atrás yo sentía que no podía influir en la gente, pero ese dolor de no poder influir en dos personas en mi primer negocio hizo de que yo me forjara como líder. Leía muchos libros de liderazgo, me rodeaba de ellos, empecé a estudiar el liderazgo, empecé a estudiar cómo relacionarme mejor con las personas, cómo tratar a la gente, cómo conectar con ellos, cómo influir de forma positiva en ellos. Y en este caminar, pues uno va conociendo a gente de distintas personalidades, edades, razas, credos, lugares, viene con costumbres. Eso me ayudó, esa diversidad y esos desafíos que pasé, y ese poder ayudarlos a ellos a salir, hizo de que yo tuviese muchas herramientas, muchos testimonios, mucha certeza de que si ya había podido hacerlo con un grupo de personas en distintos contextos, lugares, realidades, podría hacerlo con un grupo mayor. Pero también el camino, Bruno, no te voy a decir que todo fue bonito, también perdí mucha gente por falta de liderazgo, por falta de compromiso míos y también por malos hábitos. La gente no sigue a personas que son débiles, la gente sigue a personas con carácter, con disciplina, gente que sabe tratar a la gente que tiene visión. La gente no sigue a cualquiera. Yo sabía que era mi compromiso y responsabilidad el poder
poder tener el equipo que yo tuviese y aferrarme, y empezando por liderarme a mí mismo, tener autodominio de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis palabras. Eso es el primer liderazgo que uno debe tener, liderarte a ti. Cuando te lideras a ti, empiezas a liderar a los demás. En mi hogar también, empezando por mi hogar, la comunidad, y así el impacto va creciendo, va creciendo. Hoy en día no solamente puedo ser líder para mis clientes o mi equipo o mi familia, sino que sus hijos de mis clientes me ven a mí como un líder y un mentor. Ayer me reuní con una amiga que me decía: Luis, he venido de Cajamarca, quiero presentarte a mi papá, le he hablado de ti, le he contado que tú eres mi mentor, y caramba, el papá muy agradecido y eso, ¿no? Entonces ahí te das dando cuenta de que tu liderazgo ya no tiene un primer nivel de influencia, sino ya tiene profundidad en la influencia, puede influir 360 grados en las personas, tanto en las personas con las que trabajo, en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos, en el contexto en el que están. Y ahí te das dando cuenta de cómo tu influencia va creciendo, creciendo, creciendo. Y asimismo, eres consciente, yo soy consciente de que cualquier cosa que haga, diga, piense, sienta y transmita o comparta, va a calar en cualquier persona. Entonces, uno tiene que ser consciente de la responsabilidad de liderazgo. No es así nada más cualquiera. Muchos le rehuyen al liderazgo, a la posición, porque tienen miedo a fallarle a la gente o porque sienten que no van a ser capaces de gestionar los problemas, los retos que haya. Es importante mucho, mucho, mucho trabajar en su carácter, en sus habilidades, en su disciplina, en sus hábitos, en la forma, en cómo estás tú conectado con tu creador, con tu familia. Todas esas son varias áreas, ¿no? Entonces eso, ahorita al tener más clientes, dueños de negocio, empresarios, personas muy mayores con las que trato directamente, personas del medio social, personas influyentes también, ha hecho de que yo moldee cada vez más mi manera de liderar, de forjar equipos ganadores, de transmitir mi visión, de hablarles a ellos y de seguir creando soluciones y programas para que estas personas también se conviertan en líderes que impacten el mundo. Muy chévere esto que estás comentando, sobre todo de cómo es la evolución, cómo ha ido para ti este cambio desde un comienzo de la persona que era menos inexperta o era inexperta en el tiempo, pero que tenía las ganas de ser un buen líder, hasta el Luis que ahora sí puede ayudar a otras personas a que también sean líderes. Ya como también para ir cerrando estos temas, continuando con el tema de liderazgo, cuando tú tienes o atiendes a tus clientes, muchos que dicen, no sé si te ha pasado, Luis, yo nunca he sido líder de algo, o sea, yo siempre he sido empleado tal vez, o siempre he tenido, nunca me he visto como líder, Luis, no tengo madera de líder, no soy un líder nato. ¿Cómo yo puedo entonces llegar a ser ese líder que quiero ser o que espero ser? Bueno, yo desarrollé una habilidad y es encontrar la grandeza de la gente y hacerles consciente de eso, ¿no? Entonces yo no trato a la persona como lo que es, yo trato a la persona y le hablo como en lo que se va a convertir. Hablarle a la gente no por lo que es, sino por lo que se va a convertir, por en quién se va a convertir. Entonces, cuando a mí me llegan ese tipo de personas, yo sé cómo tratarlas y cómo hacerles ver y que se reconozcan ellos. No me compro su cuento ni les doy una palmadita en la espalda para victimizarlos o decir: ay, sí, pobrecito, todo lo que te pasó, y sí, ya estás muy mayor y esto que otro. No, jamás, jamás. Siempre los voy a hacer conscientes y si los tengo frente a mí, me los voy a devorar con las palabras, con la mirada, con eso. Y me los voy a devorar, me refiero a que los voy a retar y los voy a sacar de donde están. Sé romper patrones limitantes, entonces eso me ayuda a poder conectar con ellos y hacerles ver que ellos son mucho más grandes de lo que ellos creen y que han venido a cosas más grandes incluso. En este caso, cualquier persona puede tener grandeza dentro de sí y también, Todos somos grandes. y también el Ujú. trabajo que Luis hace es que tú puedas ver cuán grande puedes llegar a ser. Creo que mucho de eso también enfocado en los libros que uno puede leer, tanto de autoayuda o de ventas o de liderazgo, es siempre proyectarte hacia dónde quieres estar, tal vez no dónde estás, y reconocer la madera que sí tiene o las buenas cosas que tú tienes. Pues Luis, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Sí me gustaría que como cierre o como parte de lo que estamos viendo hasta ahora nos puedas dejar tal vez las recomendaciones más importantes. Aparte de que si alguno de ustedes nos está escuchando hasta el momento y quiere de verdad realizar un cambio, quiere de verdad forjarse como un líder, quiere de verdad tener esas herramientas que puedan ayudarlo a poder llevar un equipo y hacerlo exitoso, conseguir más ventas en un negocio, simplemente romper esos patrones que tienes en tu cabeza que no te están dejando avanzar, puedes contactar directamente con Luis porque también él va a dejar sus redes y sus números de contactos en la parte de abajo. Luis, por favor, entonces, coméntanos cuál sería tu recomendación hasta ahora para la gente que nos está pudiendo escuchar, tal vez para los más jóvenes primero y luego para los que están un poquito más grandes, de lo que tú has visto hasta ahora o del trabajo que tú realizas como coach.
Miren, lo primero que les diría a ustedes, jóvenes o independientemente de la edad que tengan, es que adquieran su libro, La verdad que te hará libre. Es lo primerísimo. Porque acá te comprimo décadas en un libro de 330 páginas. Entonces imagínate lo que podría hacer por ti. Algo que a mí me ha tomado más de 10 años comprimir y sintetizar, lo vas a aprender acá. Acá te voy a enseñar a ti a cómo poder justamente forjar esa psicología, cómo vivir en armonía, desarrollar maestría en la vida y en ciertamente también dominio en los negocios, porque también es un libro para emprendedores, empresarios, dueños de negocio y líderes que tienen equipos de alto rendimiento. Luego de leerlo y a aplicarlo, porque puedes leértelo rápido, pero eso no es, esto es una guía, hay preguntas poderosas para que reflexiones, hay espacios para que tú también respondas, para que llenes, te sumerjas en tu pensamiento. Entonces, lo que yo te invitaría es de que hagas y sigas tal cual los pasos, la guía, para que entiendas, ¿no? De que cómo esto puede funcionar para ti. De hecho, yo cometí un error, Bruno, en el 2009. A mí me recomendaron que yo leyese un libro y efectivamente lo leí, pero lo leí tan rápido y leí el resumen, no leí completo, y eso me costó casi 2 años y medio de pérdida de dinero y de tiempo, porque yo me creía que todo lo sabía. Así que yo les diría a ustedes que sigan esa instrucción, porque luego de 2 años y medio volví a leer ese mismo libro. Ahora sí lo leí completo, lo leí comprometido, me obsesioné en aplicar los principios, las estrategias, las herramientas, y eso le dio un giro total a mi vida. Entonces, soy muy incisivo con esto para todos ustedes, para que lo hagan. Si no saben dónde comprarlo, vayan a luisabantocoach.com. En mi página, ahí hay un link, hay varios productos y programas en los cuales yo comparto esto, o en mi Instagram también como @luisabantocoach, me pueden ver. Luego de leer, aplicar los ejercicios y todo lo demás, lo que yo les diría es de que busquen una comunidad de apoyo. Busquen una comunidad de apoyo porque, como les dije, solos vas a crecer, pero te vas a demorar la vida entera. Sé lo suficientemente humilde, lo suficientemente inteligente para buscar ayuda de quienes ya han recorrido el camino y tú puedas comprimir el tiempo del logro. ¿Ya? Luego de eso es que tengas un coach. Siempre es importante tener un coach o un mentor eh, periódico, constantemente al cual tú puedas recurrir. Luis, pero cuesta dinero. Invierte. Invierte ahora. Los mejores jugadores, atletas, deportistas, empresarios tienen un coach y un mentor. Entonces, si tú buscas alcanzar la excelencia en lo que haces, requieres invertir en un coach y un mentor. Luego de eso, te diría de que seas enseñable y nunca dejes la mejora continua, pero sobre todo en esa mejora continua no te olvides de trabajar en tu parte física constantemente, en tu parte mental, emocional y en tu parte espiritual del alma. Esta triada de las emociones, esta triada del equilibrio de las emociones va a hacer de que tú puedas prosperar y no avanzar nada más, sino avanzar a un ritmo increíblemente extraordinario, ¿no? Eso es lo que ha sido para mí, eso es lo que yo he podido ver en muchos mentores empresarios que están impactando en millones de personas. Eso es lo que yo les diría, trabajen en su fe, trabajen en aumentar su espiritualidad, conéctense con más personas, personas que, como les dije, tengan visiones similares a ustedes y sean enseñables, déjense guiar, porque a veces uno también es necio y se resiste al cambio. Así que disfruta, celebra la vida y vas a ver cómo Dios, el universo, el creador en quien tú creas va a hacer el trabajo en ti. Vale, pues sí, recuerden que por mi parte, y como también lo dijo Luis, la obsesión no es mala. Lo importante es que sepas enfocar esa obsesión hacia lo que tú de verdad quieres. Y está bien no saber lo que se quiere desde el comienzo, pero lo importante es que comiences a buscar lo que sí quieres. Pues nada, para mí ha sido un gusto poder tenerte aquí, Luis. Espero que no sea la última vez. Espero que la próxima vez también nos puedas hablar acerca de la pasión, porque creo que es un tema bastante importante, sobre todo sumándolo a este tema de no sé lo que quiero y cómo saber lo que quiero. Y muchas gracias por tu tiempo desde antemano. Recuerden, en la Encantado. parte de abajo y en la parte de los comentarios voy a estar dejando tanto el link de contacto, también el Instagram de Luis. Y Luis, coméntanos cuáles son tus redes sociales nuevamente para que pueda quedar claro. En cualquier lugar me encuentras como Luis Abanto Coach, luisabantocoach.com es mi página web, en Luis Abanto Coach en TikTok, en Instagram, en Facebook estoy como Luis Abanto Caira y mi número de celular o bueno, el de mi equipo también es 949-105-147, anteponiendo el +51 de Perú. Pero si quieres agendar alguna llamada, alguna sesión
alguna reunión, en mi página web o en el link de mi perfil de Instagram vas a poder encontrar los siguientes pasos para poder de repente unirte a la comunidad de líderes o llevar algún programa de formación, entrenamiento que tenemos. Listo. Mi gente, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Dev Insider y espero verlos pronto. Recuerda que también estamos en Spotify y en Apple Podcast. Cuídense, nos vemos. Nos vemos.